claro en materia de responsabilidad objetiva por daño ambiental. Este artículo dice que cuando la cosa con la que se hubiere causado, o mejor dicho, establece que la responsabilidad es del dueño o guardián de la cosa con la que se causa el perjuicio. El dueño o guardián de la cosa con esa cosa que puede ser un bien inmueble, una fábrica, una determinada herramienta fabril, genera emanaciones, genera un daño al ambiente. Esa cosa es considerada, en la medida en que pueda ser un residuo peligroso, generadora de un residuo peligroso, es una considerada cosa riesgosa. Esa cosa riesgosa, en los términos del 1113 del Código Civil, nos autorizaba a eximirnos de responsabilidad cuando se demostrara que de su parte no hubo culpa. En materia de responsabilidad administrativa, esa responsabilidad civil es reformulada por la Ley de Residuos Peligrosos. Bueno, hasta aquí hemos llegado con el análisis de la responsabilidad y nos veremos ya con la unidad 10 por la próxima bloque. Bueno, comenzamos este nuevo bloque en el que vamos a analizar la tutela penal del ambiente. La tutela penal del ambiente que además la analizaremos retomando o haciendo algunas consideraciones sobre el rol del derecho penal en materia de tutela del ambiente. Se dice, y es pregunta de examen, que el derecho penal solo debe actuar en ausencia de regulaciones administrativas más eficaces. Veamos por qué. ¿Cuáles son los bienes jurídicos protegidos desde el punto de vista penal y con relación con el ambiente? El ambiente, como conjunto de cosas o circunstancias que rodean la vida del hombre, las manifestaciones del derecho de propiedad como recursos, como titularidad de un recurso natural, la seguridad pública como el estado colectivo exento de situaciones físicamente peligrosas o dañosas, y la salud pública como la ausencia de condiciones físicas o psíquicas patógenas. En el particular, según la Organización Mundial de la salud individual será el completo estado de bienestar físico, psíquico, espiritual o mental y social, y no solo esa ausencia de condiciones físicas y psíquicas patógenas. Diferenciamos entonces lo que es salud pública de salud individual. Este es el bien jurídico protegido, es decir, el ambiente para el derecho penal estará regulado como tutela de las condiciones naturales para las cuales un sujeto, o que son necesarias para que un sujeto pueda acceder a una adecuada calidad de vida. Y por tanto estarán dentro también de los bienes jurídicos protegidos o dentro de los delitos contra la salud pública, contra la seguridad y como manifestación del derecho de propiedad de titularidad de un recurso. ¿Qué decimos con esto? Que no hay una regulación específica de delitos ecológicos. Los delitos ecológicos o los ilícitos ecológicos han sido regulados muchas veces como contravenciones federales. En nuestro país, por ejemplo, la Ley de Conservación de Fauna, que son delitos federales o contravenciones federales, y no han sido incorporados dentro del texto completo del Código, y sí han sido incorporados la contaminación, por ejemplo, de aguas o de recursos en el artículo 200 del Código Penal, pero no hay una estructura del delito ambiental. El ambiente ¿pasa a ser un nuevo bien o valor jurídico? Sí, pasa a ser un nuevo bien o valor jurídico.
¿Debe configurarse la figura del delito ambiental? Debe configurarse la figura del delito ambiental. ¿Es necesario la regulación, la tutela penal del ambiente desde un punto de vista más sistemático y organizado? ¿Debe implicar esto una inflación normativa en materia penal? No. Y acá nos preguntamos y hacemos algunas referencias sobre cómo debe actuar el derecho penal. El derecho penal, como decíamos, debe actuar como un derecho de última ratio, solo en ausencia de regulaciones administrativas más eficaces. Es decir, es la última barrera del ordenamiento jurídico el derecho penal, pues es el que esgrime el rigor represivo del Estado, el que reclama la potestad punitiva, el que quita bienes jurídicos, aquel que produce un daño al productor de una violación, al generador de una violación al ordenamiento, le produce un daño, la pérdida de un bien jurídico y por tanto es en general un derecho, ya decimos, que manifiesta este poder punitivo. Pero además de esta característica del derecho penal, de su rigor represivo, lo que tenemos que analizar es que el derecho penal en realidad no busca la recomposición ni la restauración, sino solamente la represión del daño causado y en todo caso, a partir de esta represión, como idea de prevención general positiva, la idea de que el restantes sujetos de la comunidad no cometan estos delitos porque vean que ante la comisión del hecho aparece la idea de la pena. ¿Qué nos dice la doctrina sobre la necesaria tutela penal? Nos dicen que es de insignificante eficacia y que solo se debe acceder a ella como de última ratio, que el ilícito ambiental se perfila como una categoría antijurídica capaz de constituirse en delito, que el derecho penal es secundario y le corresponde a las normas no penales, a las normas administrativas, el papel primario en su protección. Es decir, la doctrina europea, sobre todo citada en este caso, nos analiza y nos plantea como un derecho penal de represión que es propio del derecho penal, solo debe actuar como segunda medida o como última medida de actuación jurídica frente a la represión del daño ambiental. Algún grupo de autores opina de la necesidad de incluir el delito ecológico y otros le atribuyen un rol secundario. Y nos preguntamos junto con, llegamos a este análisis preguntándonos junto con Silva Sánchez, si debe existir o no un derecho penal de dos velocidades. Es decir, un viejo derecho penal liberal para reprimir los delitos comunes y un derecho penal que relaje algunas garantías del sujeto, del ciudadano, en aras de la represión de algunas nuevas modalidades delictivas como pueden ser el tráfico de estupefacientes, el tráfico de blancas y los delitos ecológicos que han sido clasificados como delitos de cuello blanco, en donde el Estado tiene menos capacidad represiva que la compañía transnacional que, por ejemplo, puede ocasionar un daño ambiental y que tiene mayor poder económico para defenderse y para evadir, si se quiere, la norma penal dispuesta o el ordenamiento jurídico dispuesto en un determinado Estado. Esto sí merece algún análisis, no en detrimento de las garantías constitucionales que implica el ejercicio del derecho penal, pero sí en el análisis de que corresponde al derecho penal un mayor poder de actuación, a lo mejor desde el punto de vista prevencional o desde el punto de vista del valor de la norma penal, a los efectos de poder reprimir con mayor calidad el menoscabo al ambiente, aun cuando su rol sea siempre un rol secundario y de última ratio y no sea la idea represiva la que tenga que primar en este derecho. ¿Cuáles son las técnicas legislativas que se pueden utilizar en materia de represión o de diseño del delito ambiental? Pues bien, en materia de estructuración de tipos delictivos, sabemos tenemos los delitos de daño, aquellos en donde el resultado del comportamiento del sujeto ha provocado un daño o lesión al bien jurídico, y tenemos los delitos de peligro, que son los que en general abundan en materia penal. Los delitos de peligro concretos son aquellos en donde el peligro presenta un elemento típico, es decir, tiene que existir un peligro que el juez deba comprobar en el caso, y en los delitos de peligro abstracto que
la ley presume el peligro, es decir, es un peligro contenido, presumido en la ley que no merece análisis por parte del juez. En este caso, los delitos ambientales generalmente son delitos de peligro y, en su caso, delitos de peligro abstracto, en donde por la sola realización de la actividad, independientemente de que no se haya generado un daño a la salud o a la vida de las personas o que no se pueda demostrar que existe el peligro para el daño, por el solo hecho de realizar esa actividad, la ley ya la considera punible y peligrosa. Se discute la constitucionalidad en algunos de estos casos, pero como bien decíamos, correspondiente a un derecho penal que reprima y que sea capaz de perseguir la contaminación como elemento dañino a la naturaleza, al ambiente y en general al planeta, es aceptable la configuración de este tipo de delitos. Veamos, ahora nos queda por analizar, por un lado, la legislación propia del Código Penal, sobre todo en materia de contaminación de aguas y recursos naturales, y la reforma que la ley 24051, la ley de residuos peligrosos, hace a la legislación penal en ese aspecto. Y por otro lado nos queda analizar la ley de conservación de fauna, la ley 22421. Comenzaremos analizando los delitos que, digamos, la norma que reprimen las violaciones a la conservación de fauna por las cazas furtivas, caza depredatoria o caza con artes o medios prohibidos. Repasemos un segundo, hemos analizado cuál debe ser el rol y la función que cumple el derecho penal dentro del ordenamiento, en particular la redimensión del derecho ambiental, del delito ambiental y del ambiente como un objeto de protección por parte del derecho penal, cuál debe ser la función que debe cumplir el derecho penal como derecho de última ratio y cuáles deben ser las tipologías delictivas a través de las cuales se desarrolle la protección del ambiente y cuál la función a partir de esas tipologías del derecho penal en lo que son el tráfico de digamos, los delitos ambientales y asimilados a nuevas modalidades delictivas como son tráfico de estupefacientes, delito ambiental, tráfico de blancos, es decir, la represión de algunos delitos que tienen características de internacionales. Veamos entonces, en cuanto a conservación de fauna, qué nos dice el artículo 24 de la ley 22421, la ley de fauna, que nos dice que será reprimido el que cazare animales de la fauna silvestre en campo ajeno sin autorización. La autorización la establece en el artículo 16. ¿En qué consiste la caza de animales de la fauna silvestre? Bueno, cazar, aprender animales en la naturaleza. Y aquí el delito consiste en realizarlo en el campo ajeno sin la autorización del propietario. Es decir, no se trata de una caza vedada porque se trate de especies en extinción o fuera de la época de veda, sino que aún pudiendo tratarse de fauna que está autorizada a cazar, o es decir, que no está vedada su captura, puede reprimirse porque el sujeto se introduce en el campo ajeno sin la autorización del propietario. Es decir, por eso se le denomina furtiva, porque proviene del usus del furtum, del vocablo latino furtum, que significa robo. En realidad lo que se está haciendo un hurto, se está haciendo un robo de la titularidad de esa fauna que estaba en el campo ajeno, porque no habíamos recibido la autorización para ingresar al mismo. No, la idea no tiene que ver con la protección tanto de la propiedad de lo que se esté cazando, sino del menoscabo a la integridad de la propiedad ajena en cuanto a su extensión. De todos modos, se reprime finalmente el que cazar animales de la fauna silvestre, independientemente de que esté habilitado para la caza, cuando lo hiciera en el campo ajeno sin autorización. Esa es la caza furtiva. El artículo 25 prevé la represión de la caza depredatoria y nos dice que el que cazar animales de la fauna silvestre cuya captura o comercialización estén prohibidas o vedadas por la autoridad jurisdiccional de aplicación será reprimido con pena de tantos a tantos años. Acá cambia la tipología delictiva y entonces ya no se trata de animales cuya captura o comercialización no está vedada, sino que se trata de animales de la fauna silvestre, pero que existe una veda
porque están en época de reproducción, o que por ser especie en extinción no puede ser objeto de captura o captura y posterior comercialización, lógicamente. La pregunta que nos hacemos, ¿puede ser el titular de un fondo, el titular de una propiedad, sujeto de represión de caza depredatoria? Sí, porque el sujeto, el delito no consiste en realizarlo sin tener la autorización del propietario o sin ser el propietario, sino en cazar especies amenazadas de extinción o en épocas de protección por la veda, porque se trate, por ejemplo, épocas clásicas de reproducción. La pena se calificará, es decir, la pena respecto de este artículo se califica cuando se cometiere de modo organizado, por un lado, es decir, con el concurso de una estructura mayor que de simple cazador, es decir, como vemos en la bibliografía, con más de 2 personas, armas, implementos, es decir, hubiera una organización delictiva en este caso, cuando se cazare con armas, artes o medios prohibidos por la autoridad jurisdiccional de aplicación. Es decir, cuando se utilicen determinadas herramientas prohibidas para la caza en ese lugar. Es decir, el delito es, en el caso del artículo 25, el de la caza depredatoria, es cazar especies cuya captura esté vedada, esté protegida. Lo puede realizar, sujeto activo de este delito puede ser tanto el titular del fondo como cualquier otro, no importa la autorización, y se califica cuando se realice con una estructura organizada o con armas, artes o medios prohibidos. Finalmente, será reprimido como tipo autónomo el que cazara animales de la fauna silvestre, es decir, de aquellos previstos en los primeros artículos, utilizando armas, artes o medios prohibidos por la autoridad de aplicación. Es decir, que independientemente de que se trate de animales que estén bajo veda o protección en cuanto a su captura, si se cazaren con artes o medios prohibidos por la autoridad de aplicación, será reprimida su captura. Y por último, en cuanto a las actividades derivadas de la caza, tenemos que las penas previstas en los artículos anteriores se aplicarán también no solamente a aquellos que cazaren, sino a los que transportaren, almacenaren, compraren, vendieren, industrializaren o de cualquier otro modo pusieren en el comercio piezas, productos o subproductos derivados de la caza furtiva o de la caza depredatoria, de aquella caza hecha sin la autorización o de aquella caza hecha fuera de las épocas de autorización, es decir, estando en épocas de veda. Bueno, hasta aquí llegamos con esta primera parte del análisis penal. Vamos a una breve pausa y seguimos en breve. Bueno, vamos ahora en este último cuarto bloque, vamos a analizar ya la estructura del Código Penal, los artículos contenidos en los delitos contra la salud pública, la seguridad y la propiedad relativos a la incidencia que estas conductas pudieran tener dentro del daño al ambiente. Particularmente vamos a hacer hincapié en lo que son los delitos contra la salud pública y lo que es la contaminación de aguas, porque el tratamiento de toda la temática del Código Penal excedería
lo posible de esta clase, pero lo que vamos a hacer es principalmente analizar, entonces, como hemos dicho, los delitos contra la salud pública, particularmente el referido a la contaminación de aguas. Veamos cuáles pueden ser las acciones punibles, como vemos en la imagen. La más importante que pasaremos a analizar es la de envenenamiento y adulteración de aguas potables, alimentos o sustancias medicinales, contenido de los artículos 200 a los 208 del Código Penal, y que va a ser objeto de regulación también por la Ley de Residuos Peligrosos en su articulado referido al régimen penal. El bien jurídico protegido van a ser la salud pública, como extensión de la protección al ambiente, la seguridad pública o la propiedad, con un contenido desde nuestro análisis ambiental en donde se tutele el ambiente como manifestación del ejercicio del derecho de propiedad, como manifestación de la tutela de la salud pública o de la seguridad pública. Y como hemos analizado en la primera parte, los delitos, la tipología delictiva, la figura delictiva, se corresponderán con figuras de delitos de peligro, particularmente de peligro abstracto. Decimos los tipos delictivos contenidos en los delitos contra la salud pública. Tenemos el envenenamiento y adulteración de aguas potables, la venta, entrega o distribución de medicamentos o mercaderías peligrosas para la salud, la propagación de una enfermedad, suministro infiel de medicamentos, violación de medidas dispuestas para evitar una epidemia o una pandemia, o la violación de medidas dispuestas para evitar una epizootia, es decir, las leyes de policía sanitaria animal, y se calificarán estos delitos cuando se cometieren por algún funcionario público o también corresponderán a las correspondientes figuras culposas. Y finalmente tendremos dentro de los delitos de la salud pública, en el artículo 208, lo que es el ejercicio legal de la medicina con el curanderismo, el charlatanismo y la prestación de nombre. Digamos, nosotros nos vamos a centrar para, digamos, no analizar toda la problemática penal, en el artículo 200 del Código Penal, que nos habla del envenenamiento o adulteración de aguas potables, sustancias medicinales o sustancias alimenticias. Sí, nos dice el artículo del Código Penal: el que envenenare, es decir, le cambiare su sustancia de tal modo que le hiciere nociva a la salud, la adulterar, es decir, altera la calidad del agua, de un modo peligroso para la salud, aguas potables o sustancias alimenticias o medicinales destinadas al uso público o al consumo de una colectividad de personas, será pasible de la pena establecida en el artículo 200 del Código Penal, que es la reclusión o prisión de 3 a 10 años. Es decir, se trata de la adulteración por la mayor nocividad o por la pérdida de sus características del agua potable, de la sustancia alimenticia o de las sustancias medicinales, de tal modo que se las hace peligrosas para la salud. Aquí hay que tener muy en cuenta que el agua no solamente tiene en cuenta, digamos, cuando nos referimos al recurso agua, no solamente nos estamos refiriendo al agua potable definida en tal por el Código Alimentario Nacional, sino que, como ustedes creo tienen en su bibliografía, si efectivamente lo tienen, es aguas potables equiparable a aquellas aguas de consumo, y cómo estén dispuestas en una determinada urbe, y por tanto aquellas que sean consumibles independientemente de que tengan o no las características de potabilidad conforme el Código Alimentario Nacional. Es decir, cualquier envenenamiento del recurso de agua destinado al consumo humano estará equiparado en este articulado. ¿Qué nos dice el artículo 55 de la Ley 24051, que produce una reforma al régimen penal y que introduce lo que es ya la figura dolosa? Nos dice que será reprimido con las mismas penas establecidas en el artículo 200 del Código Penal el que, utilizando los residuos a que se refiere la presente ley, contaminare de un modo peligroso para la salud el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general. Nos está haciendo remisión al artículo 200 del Código Penal, pero dice el que utilizare
utilizando los residuos a que se refiere la presente ley. Es decir, que incorpora a esta cosa riesgosa que hemos definido como el residuo peligroso dentro del agente contaminante, dentro de la cosa con la cual se produce la contaminación de aguas o sustancias. Si el hecho fuere seguido, nos dice, de la muerte de una persona, la pena se calificará, se elevará. Es decir, introduce una modificación al código en la medida en que toma al residuo peligroso como aquel objeto de enunciación con capacidad contaminante. Y además le agrega, es decir, dice que le será aplicable tal pena, con lo cual está estableciendo un régimen penal. Dice, cuando envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, acá igual que el artículo, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general. Es decir, produce un mayor gravamen del que ya existía por el Código Penal. En una, y ya lo hemos mencionado más de una oportunidad, incorrecta técnica legislativa, porque esto hubiera sido merecedor, hubiera sido más razonable que se introduzca como una reforma al régimen penal en el Código Penal y no por la vía de una ley de residuos peligrosos, una ley sancionada como legislatura local de capital federal, territorio nacional y para conflictos de interjurisdiccionalidad. ¿Por qué planteábamos esto? Y porque aquellas provincias que hayan adherido a la ley de residuos peligrosos van a tener un régimen penal más gravoso por la incorporación del artículo 55 de la ley de residuos peligrosos que el que tenían aquellas provincias que no hubieran adherido. Bueno, y tenemos también la figura culposa, que hace referencia a que cuando el hecho o los hechos previstos en los artículos anteriores fueren cometidos por imprudencia, negligencia o por impericia en el propio arte o profesión o inobservancia de los reglamentos u ordenanzas, es decir, de la legislación que se comprometió a acordar, que se comprometió a aceptar, a cumplir, por ejemplo, cuando obtuvo la evaluación de impacto ambiental, será reprimido con una pena reducida, lo mismo que si resultare la enfermedad o muerte de una persona por un hecho culposo. Es decir, también se reducirá el gravamen de la pena para el caso de la afectación de la salud de una víctima o de la vida de la misma, pero cuando no hubiera habido dolo por parte del sujeto contaminante. Es decir, se incorpora acá toda la figura culposa similar a los artículos subsiguientes, al 200, al 202 del Código Penal, que ya tenían prevista esta incorporación legislativa. La reforma más profunda se da en todo lo que tiene que ver con el articulado relativo a la incorporación del residuo peligroso como contaminante de alguno de esos focos, de alguno de esos recursos, el agua, el suelo, el aire y la atmósfera, y la incorporación de nuevos objetos de contaminación como el suelo, el aire, la atmósfera. Finalmente, el artículo 57 nos dice que establece la responsabilidad para la persona jurídica y a quién se le aplicará la pena. Sabemos que en materia de derecho penal está discutida la responsabilidad de las personas jurídicas, pues no pueden ser objeto de pena, en principio porque no tienen, por ser personas jurídicas, voluntad propia, sino que depende de sus órganos, y porque además se produce una pérdida de identidad entre el que ha cometido el hecho dañoso y al fin a quien se le impone la pena, sea esta una pena pecuniaria, por ejemplo, como las que se imponen a las personas jurídicas. Pero la ley, en atención a esta especie de derecho penal de dos velocidades, donde existe un mayor gravamen y un relajamiento, no diría relajamiento, sino una disminución de algunos principios penales, impone la pena a los directores, gerentes, síndicos, miembros del Consejo de Vigilancia, administradores, mandatarios, es decir, todos los que conforman la vida de la persona jurídica y tienen facultad de dirección y de control, o representantes de la misma, dice que hubieran intervenido en el hecho punible sin perjuicio de las demás responsabilidades que pudieran existir, es decir, de los diferentes regímenes de responsabilidad de los cuales hemos hablado ya oportunamente.
En cuanto a la materia de competencia, será competencia, como lo hemos adelantado, la justicia federal en los casos que se deriven por las violaciones a este tipo de artículos, con lo cual está claramente definida la competencia federal. Finalmente tenemos también y tiene que ver para su examen, algunos otros delitos de contenido ambiental, por ejemplo, la turbación de la posesión, la usurpación de aguas, el delito de daños, como ubicados dentro de los delitos contra la propiedad, y los delitos contra la seguridad pública, los incendios y otros estragos. Van a tener la explosión, inundación, incendios, como figuras que atentan contra el ambiente y que han sido contenidas desde los artículos 186 a 189 del Código Penal, ubicados dentro de lo que son los delitos contra la seguridad pública. Recordemos que no tenemos una categoría de delitos ambientales propiamente dichos, sino que están ubicados de este modo disperso. Bueno, hemos llegado ya al final de esta clase y al final de esta materia en general. Les agradecemos mucho su participación y vamos con los conceptos fundamentales de cada una de estas unidades. Recordemos entonces que tenemos un triple régimen de responsabilidad: responsabilidad administrativa, responsabilidad civil, responsabilidad penal. En este triple régimen de responsabilidad tendremos que analizar, o primeramente analizaremos la tutela preventiva del ambiente. Desde el punto de vista de la tutela preventiva tendremos aquellas acciones de contenido real, como la acción negatoria, las acciones de daño temido, la acción de obra nueva, que en realidad son ya interdictos posesorios, que tienen un contenido eminentemente real, reclamando la abstención y el cese del daño, que en principio era a la propiedad del vecino y que, merced de las modernas elaboraciones doctrinarias, por ejemplo la realizada por Bustamante Alsina, adquieren un contenido ambiental. En una segunda instancia hemos analizado lo que es el régimen de responsabilidad. Hemos pasado vista a la responsabilidad administrativa, ya no solo lo que vimos en materia de recomposición y de restitución al estado anterior, allá en la unidad 5, sino la indemnización sustitutiva por vía de la justicia ordinaria, a integrar el Fondo de Compensación Ambiental, y nos ha dado pie para analizar la indemnización civil por los daños al ambiente y a las personas y cuáles pueden ser los factores de atribución. Analizamos el 1109, el factor por culpa o imprudencia, que es un factor de atribución válido, pero que encuentra su limitación en las autorizaciones administrativas que se hubieran cumplimentado y donde ya no hubiera inobservancia de las reglas, de los reglamentos o deberes a cargo, porque se está cumplimentando con tales reglamentos, entonces no se está haciendo una violación a la normativa desde el punto de vista culposo. Y por supuesto el 1113 del Código Civil, la responsabilidad objetiva, que es independiente de las autorizaciones administrativas, que no puede acreditar prefactibilidad o un derecho adquirido en el uso del suelo y que le permite al sujeto damnificado reclamar el daño que hubiera padecido por el uso o riesgo de por el uso de una cosa que hubiera provocado un daño a su salud, y cuando esta cosa fuera riesgosa, aún la modificación que la 24051 hace en materia de exención del responsable del daño, que no podrá eximirse demostrando la culpa de un tercero por quien no deba responder en el caso particular. Después del análisis de los factores de atribución, hemos ingresado en lo que es el régimen penal. Dentro del régimen penal abordamos primero cuál es el rol del derecho penal en materia ambiental. Reclamamos un rol activo, pero convencidos y sabiendo que el derecho penal era un derecho penal de última ratio, es decir, que era aquel que actuaba solo en ausencia de otras regulaciones administrativas que fueran más eficaces, y pasamos revista a dos puntos principales en el análisis de materia penal, como son la caza furtiva y caza depredatoria, y bueno, todo lo relativo a la ley de fauna, particularmente con estos dos articulados, y la comercialización de
productos derivados de esta caza furtiva o caza depredatoria. Y finalmente, ya terminando, el envenenamiento de aguas, sustancias medicinales y la incorporación que hace al artículo 200 del Código Penal, nuevamente la ley 24051, que tiene tanta influencia normativa dentro de lo que es el régimen civil y el régimen penal en materia ambiental. Bueno, queridos alumnos, ha sido un gusto, muchísimas gracias y hasta luego.